Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un portazo. Sí, les hablo de la decisión del jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, de no avanzar más en conversaciones con Gustavo Petro en su camino hacia la presidencia de Colombia. Después de semanas, por no decir que de meses de coqueteos de Gustavo Petro con el Partido Liberal, de ir incluso hasta la casa en La Calera del expresidente César Gaviria y de decir en los discursos en plaza pública una y otra vez que el pacto histórico soñaba con que de nuevo las banderas rojas se alcen. César Gaviria no se aguantó más los insultos de la mayora Francia Márquez, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Entonces emitió un comunicado en el que dice que las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del pacto en presencia del candidato Gustavo Petro, constituyen una ofensa inaceptable y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político. La política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal. La principal razón de mi reunión con el señor Petro en vísperas de la contienda electoral tuvo como principal propósito comunicarle al candidato que yo era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajar al candidato Petro. Le expresé que un debate con el Partido Liberal sería respetuoso y carente de ofensas personales, y me pareció que él lo compartió. Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer no le importaron mis manifestaciones. En el día de ayer tuve conversaciones con las dos bancadas para prepararnos a tener charlas con los candidatos. Mientras yo sea presidente del Partido Liberal, doy por terminadas unas conversaciones que planeaba tener con ese sector político. Siento mucho que el pacto histórico piense que su lenguaje incendiario es algo que podamos celebrar los colombianos. Deseo que a nuestro país no le espere ese lenguaje y esa actitud que nos conducirá a más violencia y total confrontación entre sus fuerzas económicas, sociales y políticas. César Gaviria, expresidente de Colombia, director del Partido Liberal. Pero ¿y qué fue lo que dijo Francia? Bueno, yo nunca he negado la necesidad de trabajar con el Partido Liberal, ¿sí? Eso nunca lo hemos dicho, siempre dijimos con el Partido Liberal como tal, creo que hay toda la apertura para avanzar, ¿sí? Otra cosa que dije fue el problema ya con César Gaviria como persona, ¿sí? Dije que él representa el neoliberalismo, representa más de lo mismo y este país requiere un cambio. Así que como ya dijo Gustavo Petro, bienvenido el Partido Liberal y aquí estamos. Ay, no, meses de buscar que de nuevo las banderas rojas se alcen. Una estrategia milimétricamente pensada y ejecutada para que en una mañana la mayora Francia acabara con todo. ¿Era la primera vez que Francia arremetía en contra del expresidente César Gaviria? No, recordemos sus palabras en el debate de Revista Semana y el periódico El Tiempo el pasado 8 de marzo. Bueno, yo creo que el país, la gente está cansada de la corrupción. Está cansada y quieren un cambio real. Y eso significa, sí, un pacto con Gaviria significa más de lo mismo. Gaviria es parte de los que han llevado a este país a vivir en la crisis que estamos viviendo, en la hambruna, en la corrupción. Siempre ha estado gobernando para su favor. Así reaccionaron las vacas sagradas del pacto histórico. Esto dijo el adalid de la transparencia y de la anticorrupción, el senador reelecto desde hace 12 años, Roy Barreras, en su cuenta de Twitter. El expresidente César Gaviria es el gestor de la Constitución del 91 que el Pacto Colombia debe defender. Acompañó sin esguinces el acuerdo de paz. Ofenderlo es un error. Espero comprenda que no todo el mundo tiene experiencia en construir unidad. Uy, Francia se va a poner brava con Roy. Bueno, y este otro trino. Muy difícil así. En relaciones de este nivel no se puede improvisar. Aplausos de la galería emocionada.
puertas cerradas para construir gobernabilidad. Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando hay que gobernar. También reaccionó así el senador Luis Fernando Velasco. Cuando se construyen acuerdos políticos son tan importantes el fondo como las formas. Uno tiene diferencias con quien construye acuerdos políticos, pero hay maneras de tramitarlas y no son mandando razones a través de noticieros ni entrevistas. Se puede hablar esos temas en la mesa donde se construyen los acuerdos. Pero también es bueno recordar que el señor expresidente César Gaviria es un hombre curtido en política. Una declaración de nuestra candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico no debe ser motivo para romper algo tan importante. Aquí lo que está en juego es el futuro de Colombia, la defensa de las ideas liberales, la defensa de la Constitución del 91, la defensa de los acuerdos de paz. Y por supuesto a Gustavo Petro no le gustó ni 5 que se le dañara el caminado con los liberales. Así reaccionó en su cuenta de Twitter. No quiero descalificar personas cuando sé que Colombia necesita el camino de las rectificaciones. Reconocemos en César Gaviria la persona en la que el Partido Liberal ha designado su vocería. Esperamos que el liberalismo se apreste al camino de las reformas que necesita Colombia. Y uno más. Una actitud liberal siempre estará dispuesta a aceptar la crítica y poner los argumentos a cambio de ella. Si el liberalismo quiere abrazar el fascismo, no podemos impedirlo. La historia lo juzgará severamente. Invitamos al liberalismo a hacer de Colombia una potencia de vida. Bueno, pues de pronto lo que no quiere el liberalismo de César Gaviria es secundar las propuestas de extrema izquierda de Petro y de Francia, en las que están incluidas acabar con la independencia del Banco de la República, el sistema de salud de la Ley 100 que fue promulgada en el gobierno de César Gaviria, el cierre de las importaciones, pues porque fue Gaviria el que hizo la apertura económica, y por supuesto modificar la Constitución de 1991 que fue escrita por la constituyente en el gobierno de César Gaviria. Pues a Petro no le queda otra que seguir intentando conquistar las esquivas banderas rojas del liberalismo, ahora con más dificultades. ¿Y qué va a hacer Gaviria? Pues lo cierto es que por ahora le dio un respiro a una gran parte de la sociedad que ve con mucho temor el rumbo hacia donde puede irse Colombia en un gobierno de la extrema izquierda. Por lo pronto, se ha anunciado una reunión con el candidato de la centroderecha, Federico Gutiérrez, que ha venido diciendo una y otra vez que lo que necesita el país es defender la democracia, las instituciones y, por supuesto, la Constitución de 1991. El liderazgo de los expresidentes en la política colombiana no se puede negar ni desconocer. Y por supuesto mucho menos la importancia que tiene el expresidente César Gaviria, que es muy grande. Por ahora, esta fue una gran pérdida para el petrismo y de pronto una tabla de salvación para un país que no quiere bajo ninguna circunstancia terminar como Venezuela.